Partamos, doctor, conversando de estos puntos que plantea el Colegio Médico, que serán justamente parte de la tabla o del petitorio que se va a entregar en esta mesa social de esta jornada. Las licencias médicas, que se instale un cordón sanitario en la región metropolitana como existe en la región del Ñuble. Datos, datos a las 9 de la mañana y datos con mayor robustez, o sea, datos que sean más consistentes. La mesa social replicada en regiones, elementos de protección al personal de salud y testeo de camas y además de las medidas que están por venir. ¿Cuál de todos de esos temas cree usted que es el más relevante hoy día, doctor? Mira, lo más relevante hoy en día es tener en cuenta cuál es la situación epidemiológica real, verdadera del país, y de eso se tiene alguna idea, y comprender que hay recomendaciones de los epidemiólogos que la autoridad tiene que transformar en acciones. Sí. Y si no hay, vamos a decir, una aceptación, una factibilidad de esas acciones, no va a ser exitosa la estrategia. Es imprescindible, yo creo, el tema de la mesa social. Esto no se puede plantear sin el Colegio Médico, o mejor dicho, sin el colectivo de médicos. Esto no se puede plantear sin los alcaldes. Esto no se puede plantear sin los epidemiólogos que están en la academia y que están también representados. Y me parece muy importante decirlo, que no hay en esa mesa social, y hay que ver de qué manera se integra, las personas que viven con el día a día, que tienen un salario que les alcanza apenas para subsistir, y que son personas que se tienen que escuchar también. Y por favor, no estoy diciendo que esas personas tienen que seguir funcionando como están funcionando. Ninguno de nosotros puede seguir funcionando como estaba funcionando. Tenemos que cambiar. Pero de la integración de todo eso, y no de solamente una parte, va a surgir esto. Tiene que haber un abordaje sistémico. No podemos tener un lunes agolpamiento en los centros de salud porque el domingo cerramos las escuelas, o en el metro porque el domingo fijamos el toque de queda. Y yo creo, y yo valoro muchísimo la actitud que ha tenido el Colegio Médico, la actitud que ha tenido el alcalde, y lo he dicho, la actitud que tuvo el ministro Mañalich de ver esta situación con mucha antelación. Y me parece que se está encaminando la cosa. ¿Sí? ¿Usted cree que se está encaminando? El virus se acelera, leí por ahí en la prensa del día de hoy, según la OMS. ¿Ese aceleramiento del coronavirus nos tiene bien preparados realmente? Mira, yo aprendí en esta crisis que siempre tengo que decir en este minuto. En este minuto la cosa está encaminada. Eso puede cambiar después. El coronavirus va a ser un desafío gigantesco para todos los países de la región. Cada país tiene que fijar su estrategia de acuerdo a sus condiciones. Vos no podés plantear cerrar una región si no ves todas las implicancias que tiene con ese abordaje sistémico. Y va a ser un reto gigante de los alcaldes, del Colegio Médico, de los profesionales de salud, no solamente el Colegio Médico, los enfermeros, todos los auxiliares de salud que están trabajando. Esos son a los que les debemos el mayor respeto en este momento, porque son los más expuestos y los que tienen nuestra protección en las manos. Y los principios epidemiológicos, que esto no hay que dejarlo nunca de lado. Las personas infectadas, personas con COVID y sus contactos, que tienen que estar aisladas y tienen que tener responsabilidad y tienen que ser objeto de medidas obligatorias y factibles. Y la población que queremos proteger. La población que queremos proteger son las personas que tienen mayor edad y que tienen patologías concomitantes. Sí. Entonces, en ese marco, y lo repito, cada día los consensos que se tienen son lo más importante. Obviamente, esta mesa no está desgastada, está nueva, está, yo creo, que con una actitud de todos los actores que me parece ejemplar. Y bueno, depende cómo sigan caminando y que siga existiendo ese tipo de consensos que yo lo he visto el otro día, el domingo, que me han permitido estar ahí. ¿Cómo le pedimos a la gente que ha tenido contacto con alguien con COVID-19 que se aísle si las licencias están bloqueadas?
O sea, son cosas que uno dice, en el camino esto no puede estar pasando. O sea, los doctores del mundo de la ciencia te dicen, aíslese, pero en la práctica hay un instructivo, hay una carta del ministro, un documento del ministro firmado diciendo, usted, doctor, solamente va a entregar licencia a quien esté con COVID-19 confirmado, no a quienes están en el entorno. ¿Cómo cuidamos la población? En esa mesa, la persona que más riesgos, vamos a decir, y dificultades operativas manifestó fue la presidenta del Colegio Médico, ¿no es cierto? Y son... Si vos analizás esos planteos que ella ha hecho, son coincidentes con los del comité de expertos. Ahora, otra cosa que se manifestó ahí es... acá hay recursos que han sido bastante bien planificados, pero entre lo que se ha planificado y lo que se va a hacer y lo que se puede hacer va a haber diferencias. Entonces hay que ir teniendo respuestas programáticas para eso e ir atendiendo esas cuestiones, priorizándolas en primer lugar para ver cuáles se hacen antes. Y quiero ser bien claro porque... nuestra organización está para poner sobre la mesa las evidencias que surgieron de otros países. El grupo de expertos nacional, el contexto más nacional, pero nosotros de ninguna manera vamos a decir cuál es la salida de un país determinado. ¿Y esa evidencia internacional que usted menciona contempla un cordón sanitario para Santiago como lo plantea el Colegio Médico? Contempla desde medidas como las que se están planteando, que son medidas de cuarentena, vamos a decir, inteligentes, selectivas para cada lugar, hasta medidas de inmovilización general, de acuerdo a la situación que se plantee y de acuerdo al momento. Ahora, estas medidas que ustedes plantean y que las consideramos técnicamente muy válidas, tienen que cotejarse con la realidad que plantean y que tienen la información los alcaldes y que tiene el gobierno nacional. Y además, y vuelvo, y perdónenme que repite, con aquellas personas que no están en la mesa de decisión, pero que están viviendo el día a día y que no van a poder respetar esas medidas y van a tratar de violentarlas. Y ninguno de ustedes por separado tiene toda la información. Entonces, que ustedes se hayan juntado es importantísimo. Y para nosotros es importantísimo que mantengan ese espíritu de trabajo. Y lo voy a decir de nuevo, bajo el liderazgo de la autoridad de salud, que lo han aceptado, ¿no es cierto? Doctor, hay dos escenarios que aquí en Chile han golpeado mucho. Cuando uno pone la televisión, pone los medios y ve lo que está pasando en Italia y en España. ¿Qué cosas nosotros los chilenos podemos evitar para no replicar esa cruda realidad? ¿Qué errores cometieron ellos y que nosotros no hemos cometido o no debemos cometer para finalmente tener un mejor escenario y lograr aplanar la famosa curva? Perdona, Eduardo, y agregar solamente que Estados Unidos también es el tercer país que está dentro de la línea de los más contagiados. De hecho, 1/3 de la población está en aislamiento. Y solo para reforzar la idea, porque hemos conversado muchas veces y el gobierno nos ha dicho que ha seguido los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud y que por lo tanto muchas veces no ha decretado cuarentena total en relación a lo que la OMS o la OPS ha propuesto. Entonces, en ese sentido, preguntarle más bien, ¿esto es, entendí yo por sus palabras, una recomendación la que ustedes hacen o es algo que tiene un carácter más perentorio en el sentido de decir esto es lo que hay que hacer, esto es lo que no hay que hacer? Porque yo entendí que lo que ustedes hacen es necesariamente una recomendación y que es el gobierno, la autoridad, la llamada obviamente a tomar las últimas palabras, ¿verdad? Sí, nosotros en estas situaciones recomendamos con prudencia en el sentido no de prudencia de corrección política, sino en el sentido de que no tenemos toda la información para decidir en el país y por eso la mesa social con todos sus integrantes. Ahora, lo que vos me planteabas de los otros países. ¿Qué tenemos que evitar para que no nos pase eso? La situación que nosotros visualizábamos hacia fines de enero, que los epidemiólogos veían que la curva de China empezaba a ceder, empezaba a encontrar un máximo y a cerrar la campana como cerró en SARS, era que el problema era China. El centro de la epidemia en este momento es Europa. Claro, y el centro de la epidemia, luego que sea Europa, porque Europa probablemente esperamos que resuelva su situación, van a ir siendo países que tienen mucha debilidad
y que no están identificando los casos y que por ahí ahora no los estamos viendo. Estamos viendo, por ejemplo, en África, Algeria, con una relación casos fallecidos preocupante. Lo que pasa es que no hay test allá también. Claro, entonces se hacen pocos test. Y esto es lo que se ve en Italia también, una relación de fallos de casos fallecidos que no responde por ahí a la realidad porque hay casos leves. Entonces, nosotros vemos la experiencia de Corea, de Singapur, que son países que han tomado medidas inteligentes de acuerdo a su realidad, de acuerdo a su capacidad de tomar medidas. Vemos la situación de Italia, que Italia nos tenía focalizados, pero no veíamos que España nos había mandado un caso para Ecuador y un caso para un clúster de casos para Chile. Ajá. Sí. ¿Y cómo explotó? Y nos imaginamos que va a pasar acá lo mismo de la misma manera. Y está muy bien que eso lo tomemos como escenario Precaución. de precaución. Perdón si lo entiendo bien. ¿A nosotros nos va a pasar más o menos lo mismo que pasó en España e Italia? Vamos a decir esto, preparémonos para eso, pero la situación no es la misma. Ya. Aunque nuestra situación epidemiológica y de comportamiento de transmisión de infecciones respiratorias agudas graves es muy distinto al hemisferio norte, tomemos como escenario ese escenario y tomemos los aprendizajes de ellos. Ayer hubo una videoconferencia entre los expertos chinos y los expertos de países de Latinoamérica. Y lo que quedaba con más claridad de esa explicación era anticiparte. Claro. Y anticiparte es, primero, en una línea que es central y que no la olvidemos. Identificar, aislar. Aislar. Bueno, por supuesto, tratar y todo lo demás, pero desde el punto de vista de identificar, aislar. Y lo otro es distancia social. Y distancia social en el momento en que se tenga que tomar y con esa factibilidad. Si en un momento dado se llega a la conclusión de que hay que hacer una inmovilización total, en ese momento se tiene que hacer. ¿No es el momento tiene ahora? que hacer antes. ¿No es el momento ahora? Son ellos los que tienen que discutir eso con el gobierno, no es la OPS. Claro, pero si usted si le pide la recomendación, nuevamente acá. Es que te lo repito, nosotros no damos ese tipo de recomendaciones porque no tenemos la información. La información lo tienen ellos. Entonces pregúntale a ellos. Y con desfase lo tenemos Pero también usted acá en Chile. igual usted ha dicho que no es recomendable una cuarentena total. Eso lo señaló hace algunos días. El viernes 20 de marzo, cuando los alcaldes estaban determinando cuarentenas locales independientes, claro. Cuando el colegio médico estaba diciendo que no recomendaba una cuarentena total. En ese minuto, y eso es lo que aprendí, que por cierto, aquí y el ahora. Por cierto, yo creo que es un aprendizaje para todos nosotros esto, claro. ¿Cierto? Siempre tengamos presente que los escenarios van a cambiar. En ese momento sí. Ahora, por favor, ustedes resuélvanlo con las autoridades. Cambió igual la forma de comunicar de la OMS en Chile, porque en ese minuto decía que no era recomendable, pero ahora no lo dice si es ahora, mañana o si fue ayer. Porque de nuevo, le traspasa la decisión a la autoridad. De nuevo, en ese minuto, con esa situación, lo que dije fueron dos cosas además. Dije, en este minuto no es recomendable una cuarentena discriminada y generalizada y sin objetivos muy claros. Claro. Y además dije, tiene que haber una unicidad de acción, de decisión en Chile. Sí. Y eso yo creo que se dio el domingo. O mejor dicho, esas condiciones se dieron el domingo. Pero yo creo que es muy importante el compañero acá el alcalde Cuadrado. Claro. Que se exprese porque me parece que es mucho más importante lo que tiene que decir. Yo creo que hace un tiempo, y siguiendo la línea del doctor, hace un tiempo nadie imaginaba la necesidad urgente de cerrar las escuelas. Sí. Y los alcaldes decidimos hacerlo sin la autorización del Ministerio de Salud, que proponía en un mes más de acuerdo a lo que consideraba el panel de expertos. Los expertos decían que no había que cerrar todavía. Claro, y nuestra dificultad residía en que si íbamos a hacer una acción de esa envergadura, debía ser completa
considerando los colegios privados y los colegios particulares subvencionados que hacían lo que querían, mientras el Estado de Chile o los alcaldes estábamos haciendo lo que creíamos conveniente para la salud de todos los chilenos. En segundo lugar, cuando se actuó en forma secuencial, se actuó sobre los malls, también respondía a una visualización territorial que quizás desde lo alto y desde lo académico y desde lo epidemiológico no estaba bien evaluado o considerado. Sí. Pero finalmente se avanzó en esa dirección. Luego, cuando los alcaldes, a través de la Asociación Chilena de Municipalidades, plantea la necesidad de hacer un cierre nacional, digamos, un bloqueo, era en el entendido de hacer ver a las autoridades que era necesario avanzar en ese camino, En esa línea, claro. sin que fuera como se trató de ridiculizar, que todo se cerraba, que los supermercados, generando una imagen de irresponsabilidad que los alcaldes nunca hemos tenido. Pero a raíz de eso y a raíz de la mesa social que se configuró, ese diálogo de información se puede ir dando en forma natural y con lógica. Y cuando uno ve lo que se hizo con Chillán o con Ñuble, que se generó un cordón sanitario, Sí. es porque objetivamente en esa zona hay un caldo de cultivo del virus Un brote de foco. que es necesario aislar y que responde a la lógica que nosotros planteamos a nivel nacional, pero que lógicamente nosotros comprendemos que se va a ir haciendo gradual en la medida de que él hoy y ahora lo Paulatino. indique y lo obligue. Claro. Exacto, doctor. Respecto de lo que ¿Puedo ¿Hay una que complementar cosita? algo de ahí? Adelante. Otra cosa que aprendí en esta crisis. Uno tiene que leer los zócalos, no sé cómo se llaman, los titulitos que ponen. Los que sé. Sí, El general de caracteres. porque por favor, me hacen quedar mal con Italia y con España, que están haciendo una tarea maravillosa. Representante de la OMS. en Chile. Maravillosa. España. Entonces, nuestra felicitación a los españoles. Lo que yo he dicho es que viendo la situación de China, De cada lugar. Pero entonces, el aprendizaje que nos da toda la epidemia es: nos tenemos que anticipar y tenemos que cambiar de actitud y de comportamiento y de hábitos toda la que población. ahí está la clave. ¿Dónde estuvo el error? Porque si no hubo errores. No, lo hicieron- pero sigamos con la lo hicieron- línea lo que hicieron bien, marcó Carlos. porque la Sigamos verdad con la que línea que marcó Carlos, que me parece que es el hilo. Vamos a perder el hilo con Las eso. cifras de Italia y España son desgarradoras, doctor. ¿No hubo errores? ¿Quién cometió los errores? ¿La No, gente, la no ciudadanía? tengo, o ¿Todo? sea, yo soy el representante en Chile, yo tengo la información en Chile, tengo la información obviamente de otros países. Tendrán que analizar a posteriori de la epidemia, vamos a tener que analizar cómo lo hicimos y vamos a tener que ver dónde están los errores. En la mesa social, el doctor, si no me equivoco, el doctor Martí, Enrique París. Enrique París, perdón. Presidente del Colegio Médico. Él planteó una cosa que es muy, muy clave. En estos momentos, tomemos nota de los errores que cometemos y que cometen los otros. Pero ahora vamos a actuar. Ahora vamos a actuar con unidad. Y esto yo creo que es y gracias por cambiar el titulito. Queremos ayudar, doctor. Esto es lo que me parece que se está haciendo acá. Y me parece que la línea que está planteando Carlos es importantísima de escuchar. Doctor, Sí. yo quería hacerle una consulta. Según la línea que usted está diciendo, entonces, ¿es correcto lo que Chile estuvo haciendo de cerrar los malls paulatinamente, los colegios, el toque de queda, también quizá un cordón sanitario en algunos lugares? Entonces, vamos hacia una cuarentena total si es que la línea sigue siendo ascendente en Chile, pero no es de un momento a otro, como por ejemplo pasó en Argentina, que hoy está teniendo consecuencias negativas. Claramente esto va a acatarse de acuerdo a la cultura, de acuerdo a lo que ocurre en el país, de acuerdo a las consecuencias de salud y económicas que podamos tener en cada lugar. Pero vamos hacia allá si es que la curva sigue siendo ascendente, pero todo paulatino. Yo creo que vamos, en este minuto, vamos hacia un proceso en donde se van a ir tomando decisiones racionales para separar
a los relativamente pocos infectados que tenemos ahora con relación a los que vamos a tener dentro de 2 semanas, de los susceptibles, y a proteger a los adultos mayores. Y los planteos que hace el Colegio Médico y que hacen los expertos del comité de expertos, se tienen que priorizar por riesgo y se tienen que ir ejecutando. Y los planteos que hacen los alcaldes respecto de las necesidades de sus comunas, se tienen que también ir priorizando. Y eso es, no me pidan sinceramente que yo dé una recomendación en este sentido, porque yo lo repito y me gusta, digamos, lo que está diciendo Carlos, son ellos los que tienen el conocimiento